Hola a todos, aquí les comparto un spoiler de esta gran serie GL Dangerous Queen basados en la novela. No dudes en suscribirte para estar al pendiente de los nuevos spoilers que traigo para ti. ¿Son muy cercanas ustedes dos? Preguntó después de que Bonita le contara que una compañera de trabajo la había invitado a salir el fin de semana. No era para tanto. Dejarla vivir su vida era lo correcto, pero Kirapat aún no se acostumbraba. Ahora ella es la persona más cercana a mí. ¿A qué hora volverás? No lo sé con seguridad, pero probablemente sea tarde. No tienes que esperarme para cenar. Mm, Aún diciendo eso, Kirapat esperó. Bonita no quería trabajar en tu empresa porque sabía que no se sentiría cómoda siendo tu novia y tu subordinada a la vez. Su determinación de buscar trabajo por su cuenta la hizo respetar su decisión. Nadie creería que Bonita tenía la sonrisa más hermosa del mundo. Cuando era feliz, sus ojos brillaban. Fue en ese momento que Kirapat se prometió a sí misma que le daría todo lo que quisiera. El sol ya se había puesto, pero Bonita aún no había regresado. Kirapat tomó su iPad y comenzó a leer noticias internacionales, pero pronto perdió el interés y suspiró. El nombre de Bonita apareció en la pantalla, lo que provocó que frunciera el ceño. ¿Quieres que vaya a buscarte? Ella preguntó porque no sabía el motivo de la llamada. Normalmente, si ella quería que la recogiera, me lo hacía saber con antelación. Sí, ¿puedes venir a buscarme? ¿Pasó algo? No, solo quería que vinieras. Kirapat no tardó en llegar. Frunció el ceño ligeramente al ver que su amada estaba sentada lejos de sus compañeros de trabajo. ¡Piquín! Antes de que pudiera acercarse, Bonita la llamó ansiosamente y se acercó a ella rápidamente, lo cual era inusual. ¿Qué había? Bonita suspiró. Solo quería salir, divertirse y comprarle un regalo con su suelo a la persona que amaba, pero no esperaba que un compañero de trabajo, a quien consideraba cercano, le confesara sus sentimientos. A pesar de saber que ya tenía a alguien, le pidió a Kirapat que la recogiera solo para dejar claro que su relación era real. No le importaba perder a alguien que le incomodaba, siempre y cuando eso les aseguraba la paz a ella y a su novia. ¿Por qué esa cara larga? ¿Me das un beso? ¿Qué? ¿Un beso? ¿Qué fue? Normalmente, Bonita no hacía peticiones así en público. Era Kirapat quien siempre tomaba la iniciativa. ¿Te molesta algo? Preguntó suavemente. Si no contestas, la próxima vez no te dejaré salir sola. Cariño. Ella no respondió. Kirapat suspiró y miró más allá de ella. Reconoció el rostro de alguien que Bonita había mostrado en fotos de compañeros de trabajo. Siempre la mantenía informada, incluso cuando no era necesario. ¿Te molestó algún amigo tuyo? No soy una niña, replicó Bonita. ¿Y qué eres? ¿Por qué no hablas? No puedo leerte la mente. Realmente pensé que tendría un amigo, pero al final ella no es una verdadera amiga. Así que la próxima vez si quieres ir a algún sitio o hacer algo, avísame, iré contigo. No, una novia es una novia. ¿Qué es eso de ser amigas? La frente de Bonita recibió un ligero golpecito. No finjas que no entiendes. Te amo. Deja de dejarme vivir sola y ven a vivir conmigo de verdad. ¿Entiendes? Bonita sabía muy bien por qué su novia siempre cedía tanto. Temía que Bonita abandonara la vida que se suponía que debía llevar, incluso cuando mostraba insatisfecho. Nunca dijo nada para detener nada. Realmente era alguien que pensaba más en los demás que en sí misma. Como siempre decía King, solo porque no vives tu vida como los demás, no. Quiere decir que no puedes vivirlo conmigo. ¿Qué más te dijo Queen? No necesito que me digan nada, lo sé.
Mi novia es muy estricta consigo misma. Necesitas relajarte un poco, tienes tu propia vida. ¿Por qué debería interferir? Bonita meneó la cabeza, se puso de puntillas y besó a la otra barbilla sin importarle las miradas a su alrededor antes de decir: mi mundo no puede existir sin ti, Queen. Y el mundo de Queen también debería aceptarme, ¿entiendes? Siempre intentaba llenar todo lo que creía que faltaba, temerosa de perder algo, pero al mismo tiempo se olvidaba de mirarse a sí misma y darse cuenta de cuánto había dejado de lado en su vida. ¿Me amas tanto? No tanto, pero es el amor más grande de mi vida. Esa mañana libre, Kirapá tenía una reunión. Se despertó más temprano de lo habitual para evitar que el despertador molestara a su novia, quien tenía el sueño ligero y se despertaba con facilidad. Sin embargo, por mucho que intentara moverse en silencio, Bonita despertó. La joven se frotó los ojos. Media sonámbula caminó hacia donde estaba Kirapat, abotonándose la camisa frente al espejo. ¿Vas a trabajar? Ajá. ¿Ya te despertaste? Hace frío. Por eso me desperté. Pero te cubrí adecuadamente. ¿La manta no calienta? El abrazo de Picuín es más cálido.